Abramos por favor juntos la escritura en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, espada, hambre, desnudez. La Escritura nos dice que sobre todas estas cosas somos más que vencedores, no por nuestra propia fuerza, sino por aquel que nos llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Todo lo que tenemos, todo lo que vivimos, solamente es por el Señor Jesucristo, y a Él sea toda la gloria. En todas estas cosas somos más que vencedores. La vida de cada persona que ha tomado la decisión de caminar con Dios es una batalla, es una guerra continua, en muchas situaciones difíciles, en necesidad, en hambre, en problemas, en dificultades. Todas las personas que han gustado del don celestial, del Espíritu Santo, en algún momento de sus vidas se han encontrado con diferentes crisis y dificultades. Pueden ser morales, pueden ser dificultades en el hogar, pueden ser tentaciones, cualquier cosa. Una cosa es segura: cada uno de los presentes que ha tomado una decisión de caminar con Jesús enfrentará una batalla. Por eso la Escritura nos dice que corramos con paciencia la carrera de la fe. ¿Por qué? Porque independientemente de que las personas quieran o no las dificultades, la vida está llena de sorpresas y complicaciones. Quiero hacer un comentario, por ejemplo, de un hombre llamado Jim Elliot. Este hombre fue muerto por predicar el Evangelio a mano de unas personas indígenas. Usted lo puede leer en el libro que se llama Portales de Esplendor. Él dijo unas palabras que fueron citadas por su esposa después de muerto. Él dijo: no es tonta la persona que entrega lo que no puede retener para ganar lo que no se puede perder. Es decir, que Jim Elliot estaba consciente de que el embarcarse en esa empresa de ir a predicar a los indígenas era muy riesgoso. Pero él dijo: no es tanto a la persona que entrega lo que no puede retener. Y si somos honestos, la vida no es nuestra, la vida le pertenece a Dios. Y tarde que temprano vamos a morir por una u otra causa, sea por enfermedad, sea por alguna tragedia, sea por una circunstancia. Al final de cuentas todos tendremos que gustar la muerte. Entonces eso no podemos detenerlo. Y este hombre, al decir: si voy a morir, quiero invertir mi vida en algo que valga la pena. Y qué mejor que invertir nuestras vidas en servir a Dios. Qué mejor manera de decir: lo más importante para mí es Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el día que Dios nos conceda llegar a la eternidad, nos daremos cuenta que el tiempo que vivimos aquí en la tierra fue muy breve, un espacio muy pequeño. Como dice la Escritura, errantes y peregrinos somos. Entonces, ese breve espacio que Dios nos permita aquí en la tierra, ¿cómo lo quieres invertir? ¿Lo quieres invertir para ganar dinero? ¿Lo quieres invertir para hacerte famoso? ¿Lo quieres invertir para vivir para ti mismo y tus comodidades y tu trabajo y tus logros? Nada más insensato sería eso, porque a la luz de la eternidad eso ya no será más. A la luz de la eternidad lo único que habrá será Cristo y su gloria y el reino venidero y también la condenación eterna. Entonces la oportunidad que tenemos para honrar y glorificar a Cristo será en esta tierra, porque la Biblia nos dice a los cristianos que nos ha sido concedido no solamente que creamos en el Señor Jesucristo, sino también que padezcamos por causa de su nombre. Entonces, ¿en qué vas a invertir tu vida? Quizás te queden 10 años de existencia, 20, 30, yo no lo sé, eso está en la mano de Dios. Pero ¿qué vas a hacer? ¿En qué vas a invertir tu vida?
Creo que es una pregunta que cada uno de los presentes se tiene que contestar con toda honestidad. Pero lo más importante es lo siguiente. Algunas personas habrán de invertir sus vidas siendo misioneros como Jim Elliot. Otros invertirán sus vidas trabajando honradamente para llevar el sustento a sus familias, porque es muy honroso ser padre de familia. Otros invertirán su vida en muchas otras cosas. Pero ¿sabes qué? Lo más importante de todo es que tú estés con Dios y que tengas la confianza y la certeza de que Dios está contigo en todo lo que emprendas. ¿Qué es lo complicado en este caso? Como bien lo dijo un hombre piadoso, no es el dolor o el sufrimiento, es decir, no es la vida de conflictos, sino la confusión lo que hace añicos o trizas la fe. Voy a interpretar las palabras de este hombre. No es lo que la persona vaya a sufrir. Algunos podrán sufrir mucho y al final de cuentas no ganar nada. Le quiero poner el ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta, una mujer que toda su vida la invirtió para estar atendiendo a los leprosos. Al final de sus días esta mujer tuvo tantas dudas de que ella tuviera el amor de Dios en su corazón, y eso está totalmente comprobado. Ella dejó una carta firmada por ella diciendo: no sé si Dios realmente me ame, no sé si Jesús realmente me ame. Le pidió a un amigo sacerdote que orara por ella para que tuviera el favor de Dios. Qué terrible es haber invertido toda una vida de sufrimientos, pero no haber tenido a Cristo. Lo más importante es tener la seguridad de que Dios está contigo. Bien pudiera ser misionero, bien pudiera ser una ama de casa, bien pudiera ser solamente un joven estudiante, pero una cosa debe estar cierta en ti: ¿tienes a Dios? Vas bien. ¿No tienes a Dios? Tienes mucho de qué preocuparte, porque es esa desconfianza o esa confusión lo que hace pedazos la fe de las personas. Quiero ponerte un ejemplo. Un hombre llamado Andrés Murray. Este hombre fue a predicar a África como misionero, y él tenía muchas dudas. Su fe era continuamente asaltada. Al igual que muchas personas tenemos dudas en la vida. Creo que es normal y es humano que tengamos dudas. Es más, los hombres más santos las tuvieron. Les recuerdo, por ejemplo, de Juan el Bautista cuando fue aprisionado. Él comenzó a pensar si realmente Jesús era el Mesías. Entonces manda a uno de sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el Mesías, el que habría de venir, o esperaremos a otro? Entonces los judíos tenían la idea de que Jesús no era el Mesías y todavía siguen esperando al Mesías. Entonces Jesús le contesta con la palabra de Dios. Los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos son sanados y a los pobres les es anunciada la palabra de Dios. Cuando este hombre tuvo la certeza de que Jesús era el Mesías, ya no le importó el martirio. Murió como un hombre santo, entregando su vida a Dios, y le cortaron la cabeza, pero murió honrando a Cristo. Es decir, que tuvo una confirmación de su fe. Entonces no es el sufrimiento, no es el dolor lo que hace la diferencia de una persona, sino la certeza de que la circunstancia en la que se encuentra es la voluntad de Dios. La certeza de que Dios lo está bendiciendo. La certeza de que Dios lo está confirmando. La certeza de que Dios está con él en cualquier circunstancia o lo que esté realizando. Y esto es sumamente importante. Entonces, Andrés Murray tenía una forma de cómo estarse reafirmando de continuo en la fe. Obviamente es la palabra, pero él decía lo siguiente respecto a una circunstancia: Dios me trajo aquí, es la voluntad que yo esté donde estoy, no dudaré de esta verdad. Vivir en África en el tiempo de Murray era una locura, pero él decía: Dios me trajo aquí. ¿Qué era lo que él anhelaba? Tener la seguridad: Dios me trajo aquí. Y yo quiero decirte que esto es un asunto tan importante, porque hay gente que duda hasta de su propia existencia. Duda de que si se casó con la persona adecuada o no. Duda de que si está haciendo lo correcto o no. Duda de muchas cosas.
Pero ¿sabes qué? Cuando una persona comienza a dudar, es un tiempo para detenerse y decir, ¿realmente estoy haciendo lo que Dios quiere? ¿Realmente estoy en la voluntad de Dios? Eso es muy, muy, muy importante. Murray dijo, Dios me trajo aquí. Otra cosa que decía Murray, Él me vigilará con su amor y me dará la gracia necesaria para que pueda comportarme como un hijo suyo. Nadie puede vivir en santidad si no es a través del poder de Dios. A veces las personas quieren, por sus esfuerzos y méritos propios, tratar de vivir la santidad que Dios solamente puede dar. Porque el que tiene el Espíritu, en verdad, produce los frutos del Espíritu Santo. La persona que tiene a Dios tiene el poder para vencer toda tentación y todo pecado. El que tiene la certeza y la bendición de Dios, créeme que donde lo pongas, allí va a ser bendición. Pero una persona que no tiene a Dios, comenzará a esforzarse en la carne para luego fracasar una y otra vez. Tratará de educar a los hijos y todo le saldrá mal. Tratará de enfrentar la vida por sí mismo y fracasará. Tratará de enfrentar las tentaciones crueles y volverá a caer al pecado. ¿Por qué? Porque los esfuerzos humanos no sirven, sino el poder de Dios que actúa en nosotros. Entonces Murray entendía muy bien eso. Dios me va a vigilar, Dios me va a sostener. Otro principio que Murray como misionero siempre tenía en su corazón era, Él hará de esta prueba una bendición. Me enseñará la lección que Él quiera que yo aprenda. Es decir, que cuando eres un hijo de Dios, todo lo que te ocurra tiene un propósito y tiene un provecho para tu existencia. ¿O no dice la Escritura en Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a aquellos que conforme a su propósito son llamados. Es decir, que te vaya bien o te vaya mal, eso no es lo importante. A lo mejor alguien dice, a mí no me ha ido bien económicamente, o a mí no me ha ido bien en muchas situaciones, o enfermedades o dificultades que he tenido que atravesar, no me ha ido para nada bien. El problema no es ese, ni te preocupes, porque a veces estamos siempre buscando que la circunstancia nos cambie. Dios, sáname, Dios, quítame esta situación, Dios, ayúdame en este problema, y Dios te va a ayudar, pero eso no es lo más importante. Si Dios está contigo, todo eso que te está ocurriendo en tu vida, Dios lo transforma en una bendición para tu provecho y crecimiento espiritual. Cada vez de que tú pasas una prueba, has crecido en el conocimiento de Dios y has permanecido en la fe con Él, entonces te será una grande bendición. Y el último punto que Murray manejaba era, mi Dios me guardará a salir del problema. ¿Cuándo y cómo? No lo sé. Simple y sencillamente Dios tendrá una solución. Esto es descansar plenamente en Dios. Vayamos a la Escritura, por favor. El libro de Hebreos capítulo 3, versos 12 al 14 nos dice, una advertencia de Dios: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. ¿Corazón malo de qué? De incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Cuál es la amonestación? Cuida la fe que Dios ha puesto en tu corazón. Cuida esa fe. Y para que no entremos en situaciones de muchas palabras, ¿qué es la fe? El libro de Hebreos 11, verso 1 nos dice qué es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces Dios dice que la fe es algo tan sencillo como una seguridad, una certeza. Eso es fe. En el español pudiera ser una palabra más sencilla, la confianza. Y para poder entender la fe de una manera tan sencilla, voy a poner este ejemplo. Cuando uno de mis hijos tenía 3 años, yo lo ponía arriba de un ropero y le decía que se lanzara.
El niño de 4 años aproximadamente, tenía miedo, veía la altura y decía, yo no me aviento. Tenía miedo. Y yo le decía con palabras, lánzate. Y con muchas situaciones se lanzó, quizás con miedos, con angustias, pero al final de cuentas se lanzó. Cuando él se dio cuenta que no pasaba nada, lo volví a poner otra vez ahí y le dije, lánzate. Le costó menos trabajo. A la tercera, ya se lanzó sin que le dijera. Y a la cuarta y sus momentos sucesivos, ya le gustaba. De tal manera que era algo repetido. ¿Qué le llevó a confiar en su padre? En que no se caía, en que no se lastimaba. Y su experiencia le demostró que podía confiar en mí. Bueno, la vida en Dios es exactamente lo mismo. No es un conocimiento que tú llegas y lo metes en tu cabeza y dices, ya conozco todo de Dios, ya lo aprendí en una lección. No, es un conocimiento vivencial de Dios y tú, donde tú estás conociendo de continuo a Dios en tu experiencia personal. Esa es la confianza. Entonces la invitación que Dios hace es, en la Escritura, que no haya entre nosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios. Y que cada día que vamos avanzando nos estemos afirmando y afirmando en nuestra confianza ¿en quién? En Dios. No en una denominación, no en un pastor, no en una persona que habla bien, no en alguien que te pueda ayudar y dar un consejo, no, sino tu confianza plena tiene que estar única y exclusivamente en Dios a través de las Escrituras, a través de la palabra de Dios. Y si tu confianza es plena en Dios, créeme que todo lo que pase en derredor tuyo, Dios lo transformará en una bendición y será para tu provecho y para tu crecimiento y para tu bendición. Nada malo te va a acontecer. ¿Qué es lo peor que te puede ocurrir en esta tierra? ¿Que puedas morir? Eso es lo peor que pueda ocurrir. Que mueras. Pues olvida es la muerte en victoria, dice la Escritura. No hay pérdida. Si te mueres, te vas al cielo. Entonces, si tú tienes a Dios, cada situación, cada detalle que tú estés experimentando aquí en la tierra es algo para tu bien. Ahora, ¿sabías que en nuestra caminata cristiana como que vamos pasando una etapa y otra etapa y vamos enfrentando situaciones cada vez más complicadas? ¿Te has dado cuenta? No sé si usted ha pensado, meditado y analizado que cuando usted creyó en Jesús, puede ser hace un año o hace 2 o hace 10 o hace 20 o hace 30, su vida ha estado pasando por diferentes pruebas, una y otra vez. Quizás cuando usted se convirtió, una de las pruebas más fuertes que tenía era escuchar música. Y decía, yo no quiero oír música. Y va en la combi y no quiere oír música y decías, Dios, yo no quiero oír eso. Esa era una tentación muy agravada para usted. Con el paso del tiempo ya no es la música. Ahora con el paso del tiempo vienen otro tipo de tentaciones. Por ejemplo, a enriquecerte y a dejar a Dios y decir, oye, tú mereces ser rico. Tú mereces dedicar más tiempo al trabajo. Y entonces viene otra tentación más grande. Es decir, que vamos cada vez a más y a más y a más. ¿Y sabe qué? Que Dios permite las pruebas con el propósito de que usted sea reafirmado continuamente en Él. Porque Dios prueba la fe. Vamos a leer por favor 1 de Pedro 1:7. Fíjese lo que dice ahí la Escritura. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Sometida a prueba vuestra fe. Es decir, que Dios aprovecha las circunstancias esas para fortalecerte y formar en ti un carácter más estable conforme a su voluntad. Entonces, Dios no nos tiene en un lugar guardaditos, en una caja. No nos tiene en una cajita de cristal, sino que Dios permite muchas situaciones. Te permite las tentaciones, te permite que alguien que es tu vecino a lo mejor te empiece a provocar, permite que las circunstancias te sean muy adversas. ¿Y sabes qué? Dios no está ajeno a todas esas cosas.
Porque la fe que no es real y que no está fundada en la palabra de Dios es conforme a circunstancias. ¿Cuántas personas han vuelto atrás diciendo, es que yo pensé que cuando buscaba a Dios todo me iba a ir bien y ahora todo me va mal? Es que yo empecé a buscar de Dios y ahora me detectaron que tengo cáncer. Es que yo empecé a buscar a Dios y mi negocio se vino abajo. Es que yo empecé a buscar a Dios y tuve más problemas en mi casa. Oye, entonces quiere decir que tu fe está fundamentada en que las circunstancias van bien, entonces sí vas a ser cristiano. Y si las cosas van mal, entonces ya no. Pues es una fe entonces que es como la fe de azúcar, que cuando tú pones ese cubo de azúcar y le viene el agua, se desvanece. Dios quiere que tu fe sea como una roca, que aunque vengan tempestades, vientos, permanezca. ¿Y de qué otra manera Dios, siendo un Padre tan bueno, sino a través de las pruebas y las dificultades? Y ahí es donde Dios comienza a probar tu corazón, cuando no tienes dinero, cuando te falta la salud y cuando tienes la oportunidad de pecar. Y el diablo te dice, nadie te va a ver, puedes pecar, puedes hacer algo malo, no va a pasar nada. Allí es probada tu fe de continuo. Entonces Dios quiere que tú seas bendecido. Quiero yo ponerte un ejemplo, una ilustración. Cuando traían el pescado, que le conocen como el bacalao, lo traían vivo de un país europeo a otro país. Y el asunto está que cuando lo pescaban y llegaba ya congelado a la otra nación, pasaban varios días, entonces el bacalao perdía su consistencia. Entonces por ahí a alguien se le ocurrió una cosa interesante. Dice, ¿por qué no lo traemos vivo? Entonces trajeron grandes tinas con esos pescados, con ese pez. Y entonces resulta que cuando lo probaron estaba exactamente igual, había perdido su consistencia. Entonces dijeron, ¿cómo le haremos para que esos peces realmente conserven esa consistencia que le da esa característica y lo hace caro? Entonces alguien por ahí dijo, ya sé, está muy sencillo. Entonces tomó un tiburón, un cazón, tiburón pequeño, y lo metí en la tina. Y entonces el tiburón andaba persiguiendo a los bacalaos por todos lados, los quería morder, pero obviamente los bacalaos eran más grandes y podían huir. ¿Y qué era lo que ocurría? Un milagro. El pez se conservaba con su consistencia. Quiere decir que esa adversidad para el bacalao le fue para provecho, le fue para bien. A veces Dios nos permite que nos persiga por ahí un tiburón, un problema, una dificultad, una situación. Por ahí una persona me dijo, ¿sabes qué, hermano? Ahora que tengo problemas en mi casa, ¿qué crees? Me levanto de mañana para orar y pedirle a Dios, Dios, ayúdame. Mira el problemón que tengo ahí en mi trabajo, Dios. Y estaba ahí doblando sus rodillas, Dios, ayúdame. Por favor, ten misericordia. Y yo le decía, oye, ¿cómo Dios a veces utiliza una circunstancia para que te levantes a orar y para que tengas ese anhelo de Dios? ¿Tendrá Dios que permitir eso? Ahora, si usted está un poquito incrédulo a lo que le estoy diciendo, ¿sabe qué? Que Dios tiene su plan y su método en esto. Si usted lee el libro de los Hechos, cuando ya el evangelio había sido esparcido en Jerusalén, dice que ya los cristianos habían ganado a los sacerdotes, a muchos de ellos. Muchos ya obedecían a la fe, ya tenían una comunidad muy grande de gente cristiana, habían hecho milagros, prodigios, los apóstoles y todo lo que Cristo sembró durante esos 3 años y medio aproximadamente, ya había una iglesia muy fuerte y estaban bien a gusto. Pero el propósito y el plan de Dios no es que la gente esté a gusto, ese no es el plan de Dios. Entonces se desata una persecución. Y de repente viene la persecución sobre los cristianos y los sacan de sus casas y los meten a prisión. Y de repente por ahí matan al primer mártir, a Esteban. Y de repente todos vámonos porque nos van a matar. Y dice la Escritura que todos los que fueron esparcidos, ¿qué iban haciendo? Iban predicando el evangelio. ¿Usted cree que Dios no tenga control de las persecuciones? ¿Nunca ha pensado que Dios quiere quebrar de continuo esas comodidades que tenemos para movernos, en verdad, hacer los planes y propósitos que tiene para nosotros?
¿Qué sería de nuestra vida si fuera la realidad como dicen los predicadores de prosperidad? Que todo es comodidad, que todo es riqueza, que tú eres hijo del rey, que todo te va de maravilla y estuvieras a tus anchas en tu casota, en tu mansión. ¿Qué harías? Pues si hay que ir a predicar, pues voy a mandar a mi empleado. Vele a predicar, ve a predicar. Se trata de hablarle a la gente de Dios. Bueno, pues entonces yo voy a dar mi dinero para los evangelistas y para la gente que está haciendo la obra. ¿Verdad que es muy sencillo hacer eso? Pero entonces a Dios que nadie lo puede engañar y Dios que nos ama, nos comienza a quitar muchas cosas que no son para nuestro mal. La iglesia en aquel entonces tenía paz y se desata la persecución, y el que no quiso ser misionero se fue de misionero y con muy buen gusto. ¿Cuántas personas no quieren ser misioneros porque tienen tantas cosas en esta vida? ¿Cuántas personas tienen ya una vida hecha y de la cual no quieren sufrir incomodidades? Dios permite muchas situaciones donde tu fe es pasada por ese fuego. Si permaneces, si crees a Dios, todas las cosas ayudan a bien al que ama a Dios. Absolutamente todas. ¿Lo cree usted? Eso es lo que dice la Escritura. Creámoslo. ¿Y qué cree? Que Dios utiliza al mismo demonio porque Dios lo tiene en su mano. Si alguien cree que el demonio hace lo que quiere, ¿qué cree que no? ¿No me cree? Resulta que estaban los ángeles de Dios adorándole y estando en la presencia de Dios, y por ahí llega también un ángel caído llamado Satanás y le empieza a hablar de Job. Dios le habla de Job y le dice: ¿no han considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Entonces Satanás le dice: ¿a poco teme Job a Dios de balde? Y dice: quítale lo que tiene y verás si no blasfema en tu mera presencia. ¿Y qué le dijo Dios? Solamente no le quites la vida. ¿Le pidió permiso a Dios? ¿Qué le parece? Le pidió permiso a Dios. Entonces Satanás ni es tan diablo como dicen, ni tiene tanto poder como argumenta o quiere hacernos creer. El diablo es un perrito que está amarrado por Dios y que solamente cumple los propósitos que Dios ha establecido y nada más. ¿O no cree usted eso? Si no me ha creído con el ejemplo de Job, vamos a otro ejemplo en la Escritura. Vamos al libro de Lucas, capítulo 22, versículo 31 en adelante. Dijo también el Señor: Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Fíjate lo que dice la Biblia. Satanás le pidió permiso a Dios para zarandear a Pedro como a trigo. Pero fíjate lo que dice aquí: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y una vez vuelto, porque Dios conoce todas las cosas, confirma a tus hermanos. Él le dijo, fíjese lo que dijo él: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Esa es la carne, esa es la confianza humana. Fíjate cómo la persona fracasa cuando confía en sí mismo. ¿Qué dijo Pedro? Si mismo Dios le está diciendo: Pedro, Satanás te va a poner una zarandeada, Pedro, y él me ha pedido permiso para que te ponga esa zarandeada. Y en lugar de que Pedro diga: Jesús, ten compasión de mí, ayúdame, inmediatamente dijo: no, Señor, yo no solamente estoy dispuesto a ir a la cárcel, sino hasta morir por ti. La confianza en él mismo. Y toda persona que confía en sí mismo, la verdad, vive una insensatez. Porque el diablo es un ente real, es un ser real, y es alguien que busca tu mal, pero Dios lo tiene controlado. Entonces, usted conoce la historia. Fíjese lo que sigue diciendo la Biblia. Pedro, Jesús le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces.
Dios, que conoce los corazones y las mentes y las debilidades humanas, le dice: Pedro, antes de que el gallo cante, tú ya me habrás negado que me conoces. Qué terrible cosa. Pero hay muchas verdades implícitas en esto. Y la primera de ellas es que Satanás está en la mano de Dios. Y a veces Satanás puede tentar tu carne y tu salud, tus bienes y muchas otras cosas. Pero honestamente al diablo no le importa eso. ¿Tú crees que al diablo le interesa el dinero? No le interesa. ¿Tú crees que al diablo le interesa tocar tu salud? Pues tampoco le interesa. Viene otras cosas peores y mata a mucha gente. ¿Qué le interesa a Satanás? ¿Cuál era el reto que él estaba queriendo alcanzar? ¿Qué era lo que él se proponía delante de Dios? Robar la fe de Job. ¿Qué es lo que busca el demonio con tu persona? Que tú niegues a Dios, que tú te apartes de Cristo, que tú dejes de confiar en Él, que pongas tu confianza en tu carne, que digas: yo puedo todas, no hay problema, yo sí puedo y voy a salir esta y otra vez. ¿Y sabes qué? Si tú comienzas a mirarte a ti mismo, a confiar en ti mismo, ya estás perdido. ¿Cómo? Sí, ya estás perdido, porque el único que nos libra de pecado, de todas las situaciones feas, es Dios. Y el único que nos va a dar la gracia y la fuerza para salir y soportar lo que sea es Dios. Y cuando nos apoyamos en Dios, podemos seguir adelante. Estamos hoy aquí. Si usted lleva ya algunos años siendo cristiano, ¿sabe por qué es? Porque Dios te ha sustentado. No porque tú eres muy bueno, no porque eres una persona que das dinero a los pobres, no porque tienes buenas obras siquiera, es porque Dios te ha sustentado hasta el día de hoy. Y cuando una persona confía plenamente en Dios, su vida es tal que le quiere agradar en todo. No está buscando que la circunstancia le favorezca, que la circunstancia esté bien, esté bonita, para nada. Dios permite que el diablo se acerque un poquito a nuestra vida. Pero si tenemos a Dios, nada pasará. Jesús continuamente experimentó también las tentaciones, porque la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Fue tentado en todo. Y cuando una vez Pedro le dice a Jesús: no vayas a la cruz, Jesús, de ninguna manera te acontezca esto. ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Inmediatamente Jesús dijo: esas palabras son demoníacas. Es Satanás tentándome. No vayas a los sufrimientos, no vayas a morir, no vayas a la cruz, no, ninguna cosa de esta mala te pase. Y toda persona cristiana no está buscando la comodidad o el estar bien, está buscando agradar a Dios en todo lo que viva, en todo lo que hace. Una persona que tiene fe en Dios, su fe no es estática, va a más. Abramos la escritura en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, ¿qué? Todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Es decir, el que tiene a Dios, el que confía en Dios, el que está apoyándose en Dios, todo le es posible. Ahora, entendamos una cosa. Si yo tomo este versículo así nada más y lo aplico, y como mucha gente falsa y mentirosa dice: al que cree todo le es posible. ¿Tú crees que te vas a hacer rico? No dudes en tu corazón, cree que vas a ser rico y confiésalo, y entonces vas a ser rico. Es una mentira eso. Al que cree en Dios, todo le es posible en los asuntos espirituales, en las cosas de Dios. ¿Es posible vivir en santidad? Amén. Al que cree, todo le es posible. ¿Es posible tener una vida en unidad, una familia en orden? Al que cree, todo le es posible.
¿Es posible pasar en este mundo dándole gloria a Dios? Al que cree, todo le es posible. Es decir, que estamos conforme a la voluntad de Dios y a los propósitos de Dios. Entonces, esa fe va en aumento, y va en aumento, y va en aumento, y va en aumento. Leamos 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 28 al 23. Porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. ¿Qué le parece? Precioso ese pasaje de la Escritura. ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está la fuerza humana? ¿Dónde las capacidades? ¿Dónde la organización? Toda la gloria sea para Dios. Toda. Entonces, ¿cuál es nuestra confianza? Solamente Dios. No organización, no fuerza, pues no es ni con ejército, ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu, ha dicho nuestro Dios. Entonces, esa fe debe de ir cada vez confiando más y más y más y más en nuestro Dios. De continuo Dios ve muchas áreas de nuestra vida, porque Dios desea que seamos perfeccionados, porque somos barro en las manos de ese bendito alfarero que es nuestro Dios. Por ejemplo, hay muchas cosas que en nuestro carácter no van conforme a la Escritura, porque Dios desea que tengamos un carácter conforme al de Cristo. Pero si de repente ve que tienes un carácter muy frágil, muy sensible, muy emotivo, y de repente cualquier cosita te tropieza. No, pues que no me saludaron. No, que no me hicieron la pleitesía que yo merezco. Y entonces te comienzas a sentir y a sentir mal tu corazoncito porque no te consideraron o porque algo no te gustó. ¿Sabes qué? Dios va a permitir una, otra y otra y otra y otra. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere perfeccionarte. Porque si te deja así o me deja así a mí, yo no voy a soportar lo que viene el día de mañana. Porque la vida cada día es peor. Porque las circunstancias cada vez son más cruentas. Entonces Dios quiere tu bien. Entonces por eso mismo te capacita, te moldea, te va dando forma. ¿Y sabes qué? La forma que Dios quiere plasmar en ti no es la forma del hermano más espiritual de la iglesia. No es la forma de la persona con más lindo carácter. ¿Sabes a quién quiere plasmar Dios? Quiere plasmar a Jesús en tu vida. Y para eso la palabra es como un espejo donde continuamente nos estamos mirando y hay cosas que necesitan ser cambiadas. Tu carácter, tu impetuosidad, muchas situaciones que en el fuego de la prueba, en el fuego de Dios, van siendo moldeadas y moldeadas una y otra vez. ¿Quieres que te ponga un ejemplo? ¿Qué marca a Pedro en su vida? ¿No es un hombre impetuoso? No cuando le dice Dios, mira Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Qué dijo Pedro? No, Señor, yo no solamente a la cárcel, sino también me voy a morir contigo si es necesario. Cae. De repente van a apresar a Jesús. ¿Qué hace Pedro? Saca la espada y le corta la oreja a Malco. ¿Qué ves en él? Un carácter impetuoso. Y cuando tú ya empiezas a leer la primera carta de Pedro, tú ves otro Pedro ya. ¿Qué actuó en él? El trato de Dios en su persona. Porque aunque Pedro llegó a pecar negando a Cristo, se arrepintió y volvió a confiar en Dios.
Y estaba ya tan abatido Pedro que Jesús mismo se aparece y le dice: Pedro, ¿me amas? Le pregunta 3 veces. Dios vuelve a confirmar a Pedro y lo vuelve a mandar a servirlo. Pero ya no es el mismo Pedro. ¿Nunca oíste hablar en la Biblia de los hijos del trueno? Cuando van con Jesús y no quieren recibir la palabra, les dice los hijos del trueno: ¿quieres que oremos, Señor, para que caiga fuego del cielo y los consuma a todos? Jesús le dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, pues el Hijo del Hombre no vino a perder las almas, sino a salvarlas. Y entonces entre esos hijos del trueno había uno que se llamaba Juan. Y Juan era uno que se recostaba en el pecho de Jesús. Es decir, que su carácter fue transformado. Cuando tú permaneces en Dios, nunca eres el mismo ya. Dios te va cambiando una y otra vez, como el barro en las manos benditas del alfarero. Y todo lo que no es conforme a su voluntad lo va cortando y lo va quitando. En esa forma en la cual Dios va moldeando nuestra vida, en ocasiones es dolorosa. A veces Dios permite fracasos. A veces Dios permite que seamos ridiculizados en su momento para entender algo, que todo es de Él. Pero estamos siendo transformados en la mano bendita de nuestro Dios. ¿A quién iremos si solo Dios tiene palabras de vida eterna? ¿Quieres quedarte como estás? Viene un año bien difícil y quizás el que venga peor. Es más, la palabra de Dios ha profetizado los juicios sobre la tierra y cada vez serán peores. Pero ahí vamos a estar, tú y yo. ¿Qué viene? No lo sabemos. ¿Te parece bien una crisis económica? ¿Te parece bien una crisis en el abasto de alimentos? Hay sequía en el norte de nuestro país, cual nunca ha habido en la historia de este país. Eso no existía. Y eso quiere decir que probablemente vengan otras cosas. ¿Te has puesto a pensar un escenario, por ejemplo, de una gripe aviar, donde venga una epidemia? No te espantes, la Biblia está profetizando muchas pestes. ¿Te imaginas mortandad tras mortandad? Pero las personas que tienen a Dios se dan cuenta que eso no es lo más grave. La gente se puede morir por la gripe aviar o se sale del baño y se pega en la cabeza y se murió. Lo más importante es que la persona tenga a Dios. Porque si tienes a Dios, mira, mueres y creo que te va mejor que estar aquí en la tierra. Porque estar aquí en la tierra, pues vives lleno de achaques, de situaciones, de dificultades, pero estando con Dios es mucho mejor. Descansas de todo eso. Somos transformados de bendición en bendición cuando tenemos la fe que Dios ha puesto en nuestro corazón. La fe que Dios te da, la confianza que tienes en Dios, te lleva a entender muchas cosas profundas de la vida. Sé que en nuestro país no somos un país de gente culta como en Grecia, por ejemplo. Pero ¿qué crees? Que Dios le da tanta sabiduría a las personas cuando permanecen en Dios. Y hay una sabiduría tan profunda que puedes hacer con toda claridad un discernimiento de lo bueno, de lo malo, de lo que vale la pena, de lo que no vale la pena. Puedes mirar con toda claridad. Voy a ponerte un ejemplo muy sencillo. Una vez una mujer soñó algo. Dice, tuve un sueño. Dice, en este sueño yo miraba que había 3 hermanas orando. Dice, había un círculo donde estaban orando las 3 hermanas. Dice, en mi sueño yo vi cómo se acercó Jesús. Y dice, a una de ellas se acercó Cristo cuando estaba orando y la tocó y la abrazó y la consoló y la fortaleció. Dice, a la otra solamente Jesús llegó y tocó su cabeza y se retiró. Dice, pero con la tercera ni siquiera la vio y se siguió. Decía la mujer que soñó, dice, dije yo en mi sueño, ¿cuánto maldad habrá en el corazón de esa mujer que Jesús ni se acercó? Aquella es la más espiritual, pues Jesús se acercó y la consoló y la fortaleció.
Y entonces dice, eso fue lo que yo interpreté de mi sueño. Pero, dice, Jesús vino en otro sueño y me explicó lo que yo vi en mi sueño. Y le dijo, oye, ¿viste a esa mujer que me acerqué y la abracé? Dice, sí, Señor, la vi. Es la mujer más débil, la más frágil. Necesita un cuidado todavía mucho mayor. Dice, ¿ves a la mujer que le toqué solamente la cabeza? Sí, Señor, sí la vi. Ella ha crecido en su fe y solamente necesita una aprobación. ¿Ves a la mujer que no me acerqué? Dice, es una mujer que su fe está firme y que las circunstancias no le mueven. La mujer que soñó eso dijo, entendí. Cuando tú crees en Dios, a veces a la persona que tiene más de Dios, a veces como que le pasan más cosas, le vienen más dificultades y de repente alguien dice, caray, ¿por qué? Si es una persona que busca de Dios. ¿Sabes qué? La batalla en el universo, recuerda lo de Job, no es que si te va bien o te va mal, eso no es lo que Dios busca de las personas. ¿O no dijo Cristo, de qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, pero perdiere su alma? Y a veces, querido amigo, estás llorando porque algo te pasó en la vida y le estás pidiendo a Dios que te dé lo que tú anhelas en tu corazón y no viene. O de repente estás pasando por una situación que según tú no es lo mejor y hasta le quieres aconsejar a Dios, mira Dios, yo te aconsejo que por aquí, mira, tú no vas a aconsejar a Dios ni yo tampoco, ni le vamos a decir qué va a hacer y qué no va a hacer. Simple y sencillamente aceptemos su voluntad. Y cuando tú la aceptas, entonces como que algo se abre en tu mente, en tu corazón, y viene una revelación nueva de Dios. Te lo digo por experiencia. Y este ejemplo que yo quiero decirte siempre para mí ha sido algo que me llena de mucha gratificación. Un día mi hijo estaba enfermo, con placas y todo, tenía un corazón del tamaño de su tórax y nadie decía que iba a ir bien la cosa. El asunto estaba en que yo estaba muy abatido, tenía mucha preocupación y le estaba pidiendo a Dios que se sanara y yo no veía ninguna respuesta. Pero me acuerdo muy bien que una oración que tuve donde yo me quebranté delante de Dios, le dije, Dios, yo no voy a decirte lo que tú vas a hacer. Si tú te vas a llevar a mi hijo, yo te agradezco por el tiempo que me lo dejaste. Te estoy hablando que mi hijo tenía meses y me rendí a Dios. Yo te digo, y te lo digo con mucha franqueza, si mi hijo se hubiera muerto, yo no le hubiera atribuido maldad a Dios. Descansé de muchas cosas. Para no hacerte la historia larga, Dios nos concedió a través de una hermana entrar al hospital más importante de la ciudad y le sacaron todos los estudios. Ahí los tengo al que los quiera ver. ¿Y qué cree? Al final nos dice, ni un soplo tiene, no tiene absolutamente nada. Ahí están las pruebas de antes y el después al que las quiera ver. Dios sabe que yo no estoy mintiendo ni le quiero impresionar de nada. Pero yo entendí una cosa, al igual que creo que usted va a entender muchas cosas, la voluntad de Dios es perfecta. Yo no digo que todos vayan a sanar, ni digo que Dios sea como esa varita mágica que tocas y todo lo cambia. Dios tiene sus planes, pero ¿sabes qué? Los caminos de Dios son más elevados que los nuestros y sus pensamientos mucho más altos que los nuestros. Bien haríamos en decirle a Dios, Señor, hágase en mí tu voluntad. Si quieres que sea misionero, pues voy a ser misionero. Si quieres que sea un padre de familia, voy a ser un padre de familia. Si quieres, lo que tú quieras. ¿O no recuerda usted la conversión de Pablo? Cuando se rinde y cuando Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando Saulo en verdad se restaura, lo primero que hace Saulo es decirle, Señor, yo quiero ser apóstol. Señor, yo quiero ser tal o cual. ¿Qué le dijo Pablo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? No lo que yo quiero,
¿Tú qué quieres? Y cuando alguien está en la voluntad de Dios, ¿para qué te preocupas? ¿Por qué te afanas en hacerte rico si esa no es la voluntad de Dios para ti? ¿Por qué te afanas en tantas cosas en la vida si al final de cuentas todo eso te lleva a un camino equivocado? Salmo 73, por favor, versículo 1 al 3. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Qué te parece la vida de ese santo? De repente comenzó a ver la prosperidad de la gente, comenzó a ver que todo le iba de maravilla, y de repente dijo, ay no, pues eso debe de ser la vida, eso debe de ser lo correcto, porque yo veo que tienen todo, les va re bien, todo está muy bien en sus vidas. Fíjate, versículo 12 en adelante. He aquí estos impíos, y fíjate qué claridad tiene, son impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y luego fíjate qué conclusión está teniendo él solito. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. ¿Cómo que en vano has limpiado tu corazón? Sí, no tiene provecho, ¿para qué lo limpié? Y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos. He aquí la generación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Fíjate, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí, entendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Este hombre, Asaf, el salmista, estaba viendo otras cosas. Cuando tú dejas a Dios, ves la vida de otra manera. ¿Nunca te has preguntado por qué la Escritura dice que el impío a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo? Un impío, cuando tú le hablas de la fornicación, de la borrachera, ¿eso es bueno? ¿Es bueno la borrachera? ¿Es bueno? ¿Es bueno vivir y hacer muchas riquezas? ¿Eso es bueno? Es bueno estar disfrutando del mundo y de todo lo que uno tiene. Eso es bueno. Todo eso es bueno. La persona está viendo las cosas desde una perspectiva. Desde la perspectiva del mundo, y la filosofía del mundo la encuadra perfectamente la Biblia cuando dice: si Cristo no resucitó de los muertos, vana es nuestra esperanza. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Entonces, si no hay eternidad, si no hay cielo, si no hay infierno, si no hay condenación, entonces, ¿sabes qué? Tú y yo somos los más dignos de conmiseración de este mundo. Porque ¿sabes qué? La gente de allá afuera que no tiene a Dios, mira, en sus carrazos, disfrutando la vida, todo lo que quieren a su antojo lo tienen y lo alcanzan y viven y la disfrutan y dicen: comamos y bebamos, que mañana ya no vamos a existir. Esa es la filosofía del mundo. Por eso a los jóvenes siempre le venden esa idea: joven, disfruta el momento, vívelo. ¿Y por qué? Porque ya lo bailado nadie te lo quita. Vívelo, disfruta el momento. ¿Así? ¿Nunca te llevan a pensar las consecuencias? Y la eternidad ni existe para ellos. Entonces Asaf, cuando estaba en ese momento de estar contemplando a los impíos, dijo que tuvo envidia de ellos. Mira cómo les va re bien. Mira que todo lo tienen. Mira que se pasean de aquí para allá y todo les sonríe de maravilla. Entonces dice Asaf: hasta que cuando entré al santuario de Dios, a la presencia de Dios, como que algo entendí. Esos se van al infierno. ¿De qué les sirve todo eso? ¿De qué aprovechará el hombre, dijo Jesús, si ganare todo el mundo pero perdiere su alma? Cuando tienes a Dios, a lo bueno le llamas bueno
Y lo que es malo, es malo. Pero cuando no tienes a Dios, ay Dios mío, qué difícil es convencer a una persona que no tiene a Dios. A un joven que no tiene a Dios, hijo, las fiestas son malas. No, son buenas. Hijo, no, lo que estás haciendo es mal. Ay, si tú como ya eres bien, ya viviste la vida, ya lo disfrutaste, pero yo, déjame vivirlo, experimentarlo. Y entonces, qué difícil. Porque la persona está ciega. La persona está viendo otras cosas y lo está juzgando desde otra perspectiva. Dios quiere en verdad lo mejor para tu persona. ¿Sabes qué es lo mejor? Se llama Jesús. Jesús es lo mejor. ¿Qué es nuestro tesoro en esta tierra? Cristo. Termino leyendo Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 39. Fíjate lo que dice aquí la Escritura. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Galardón es premio. ¿Sabes qué? Yo a veces pienso que en las denominaciones están buscando no sé qué premios, quizás los premios de la lotería o no sé qué cosa, porque dicen, mira, va a haber oro y todo eso. Mira, el premio se llama Jesús. Las primicias del Espíritu y tener las glorias venideras se llama Jesucristo. Ahorita que estábamos adorando, hace rato estaba Dios con nosotros y usted experimentó algo, se llama el Espíritu Santo y vivió algo. ¿Y sabe qué? Venían ríos de agua viva y eso es solamente algo pequeñito de lo que viviremos en el cielo si Dios nos concede llegar allá. Porque entonces podremos ver cara a cara a Dios. Entonces podemos vivir una experiencia real con Él y créame, eso, ningún placer de esta tierra se compara con la gloria de Cristo. ¿O no dice la Escritura que Moisés prefirió los vituperios de Cristo que los deleites temporales del pecado? ¿Cómo pudo mirar Moisés eso? ¿No se ha preguntado usted? Moisés fue criado en la nobleza egipcia. Moisés tenía acceso a todos los pecados y placeres del mundo hasta donde él quería. Probablemente pudiera haber llegado a ser faraón, un imperio. ¿Y qué crees que se despoja de todo eso? Y se va con sus guarachitos a los vituperios del pueblo de Dios en el desierto, con sus borreguitos, con muchas incomodidades, pero dice que tenían puesta su mirada en una patria celestial. Entonces, si usted analiza el libro de Hebreos que habla de la gente que tuvo toda la fe de Dios, dice que unos evitaron el filo de espada, otros taparon boca de leones, y otros dice que Noé por esa fe evitó la muerte, la condenación de este mundo cuando subió a su familia en el arca. De Abraham habla que vivió por esa misma fe como errante en la tierra prometida. Y si usted analiza, bueno, la circunstancia para uno es esta, para otro es esta, pero una cosa los distingue a todos: la fe. Y luego dice que ellos no alcanzaron la promesa, es decir, que la saludaron de lejos. ¿Cuál era esa promesa? ¿Sabe cuál era esa promesa? Era el advenimiento del Mesías. Era el Mesías. Ni siquiera era pisar en la tierra prometida, era el Mesías. Y lo saludaron de lejos, dice la Escritura en el libro de Hebreos, léalo. ¿Y sabes qué? A nosotros se nos ha concedido algo mucho mayor todavía, porque nosotros conocemos al Mesías, recibimos el don del Espíritu Santo en nosotros, y el Espíritu Santo es Dios habitando por la fe en nuestros corazones. Dios habitando por la fe en nuestros corazones. Tenemos un tesoro, dice la Escritura, en vasos de barro. En vasos de barro, para que la excelencia y la gloria del conocimiento de Dios sea de Él y no nuestra. Créame que tenemos un tesoro muy valioso. Eso es lo que el diablo quiere que tú pierdas. Eso es lo que la circunstancia quiere que tú abandones. No le importa tu dinero, ni le importa nada de eso, ni tu salud, no le importa nada. Lo que le importa es ese tesoro que es Jesucristo.
Entonces la Escritura, volvamos a leer: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Cuántas personas conoce usted que han vuelto atrás? ¿Verdad que hay muchas? ¿Cuántas personas sabe usted que asistían a una iglesia y ahorita los ve en la borrachera, los ve en la fornicación, los ve en las fiestas, los ve viviendo como todo un pagano? ¿Cuántas personas conoce usted? Muchas. Porque este camino no se puede vivir sino solamente por Dios. Te sueltas de Dios y te pierdes. Puedes ir a la denominación, si no tienes a Cristo estás perdido. Solamente Dios es lo que hace la diferencia. Voy a pedirle por favor que cierre sus ojos. Solamente le quiero hacer una pregunta muy sencilla. Las predicaciones no son un conocimiento que usted solamente aplica en su mente, sino es algo que en verdad lo llevas a la práctica. La pregunta es: ¿tienes a Dios? Ni siquiera he preguntado si aceptaste a Cristo en tu corazón. ¿Tienes a Dios? Dios está contigo. Dios es tu amigo. ¿Tienes por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los deleites temporales del pecado? Esa es la única pregunta que tienes que contestar tú mismo, para ti mismo, no para tu esposo, ni para el de al lado, ni para tu esposa. Es una pregunta muy honesta que tú solito tienes que contestar y respondértela para ti mismo. Si tienes a Dios, querido amigo, no importa que no tengas bienes, con abrigo y sustento estemos contentos, dice la palabra. Y como Dios ha prometido que no te va a abandonar en esas cosas, porque si tiene cuidado de las aves y del lirio, los lirios del campo, ¿cómo no va a tener cuidado de ti? Si tienes a Dios, querido amigo, ¿qué te importa si sirves o no sirves, o haces o no haces? Bueno harías en preguntarle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? O a lo mejor es un tiempo para no hacer nada y esperar en Él. ¿Cuántas cosas perdemos por estar viendo en derredor, por comparar, por tantas cosas? Y Dios hablándote a tu corazón una y otra vez: no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. Al cielo puedes entrar sin riquezas, pero no sin Jesús. Al cielo puedes entrar sin ministerio, pero no sin haber sido lavado en la sangre del Cordero. Al cielo puedes entrar después de muchas enfermedades, pero no sin la preciosa sangre de Cristo que fue derramada por ti en la cruz. Y si somos honestos, ¿qué tenemos? Nada. Lo que tenemos por la voluntad de Dios y nada más. Podemos tenerlo y no tenerlo. Ahora puedo entender las palabras de San Pablo, que dijo: sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. En todo y para todo he sido enseñado. Querido amigo, no son las circunstancias, no es el dinero, no es que te va bien o te va mal. Es que si Dios está contigo, ¿qué más te hace falta?
La Escritura dice que en Cristo estamos completos. No nos hace falta nada. No tenemos necesidad de nada. Pero sí tenemos mucha necesidad de Jesús. Él es el pan que descendió del cielo. Él es el agua de vida. Como le dijo a la samaritana: el que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Cuánta bendición hay en Él. Por eso la iglesia en sus comienzos, cuando les quitaban sus bienes por ser cristianos, la palabra dice: la pérdida de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿Por qué gastáis tu dinero en lo que no sacia? ¿Por qué? Para acercarte a Dios no necesitas dinero, ni títulos académicos, ni clase social. Dice la Escritura que el que viene a Jesús, el que a Él viene, Él no le echa fuera. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Cada vez que voy en la batalla a perder, cada vez que veo mi futuro oscurecer, pienso en las promesas que has dejado para mí. Como me enseñaste que en ti puedo vencer. Poderoso gigante, hoy conmigo estás aquí. Los que me persiguen nunca prevalecerán, tropezarán y ante ti humillados quedarán y tendrán eterna confusión que nunca olvidarán. Gracias Dios
poderoso gigante, hoy conmigo estás aquí. Los que me persiguen nunca prevalecerán, tropezarán y ante ti humillados quedarán y tendrán eterna confusión que nunca olvidarán. Oh, gracias Dios por estar conmigo y cuidar de mí, por ser tú mi amigo, Padre, hermano y guiador, por ser consolador, por dar tu gran amor a quien pequeño es ante ti. Poderoso eres, gigante tú eres, lléname de ti. Gracias Dios por estar conmigo y cuidar de mí, por ser tú mi amigo, Padre, hermano y guiador, por ser consolador, por dar tu gran amor a quien pequeño es ante ti. Poderoso eres, gigante tú eres, lléname de ti. Gracias Dios, gracias Dios, gracias Señor, gracias por estar cerca de nosotros, Señor, por ser tú mi amigo, gracias por contestar nuestras oraciones, Señor, por ser consolador, por dar tu gran amor a quien pequeño es ante ti. Gracias Señor, gigante tú eres, lléname de ti. Aleluya. Gracias Jesús. Gracias Dios por estar conmigo, cuidar de mí, por ser tú mi amigo, Padre, hermano y guiador, por ser consolador, por dar tu gran amor a quien pequeño es ante ti. Gracias por tu presencia, Señor. Poderoso eres, Gracias por tu amor, Señor. gigante tú eres, Aleluya. Bendito eres, Jesús. llénanos de tu presencia, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias por tu sacrificio, Señor. Gracias porque te hemos encontrado, Señor. Amén. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, Tú eres bueno, Dios. siempre fiel, Tú eres fiel, Señor. oscuridad brillará su amor.
más.